Este día Dios nos ha bendecido grandemente a través de la adoración. Prepárese, el tema que vamos a compartir es autoridad perfecta. Así es que yo sé que los que estamos aquí no tenemos problemas a someternos a la autoridad, ¿verdad? ¿No? No. Bien. Fíjese que hemos estado hablando de las diferentes decisiones. Las decisiones son afectadas de alguna manera a la manera como nos sentimos. Y una de las cosas que nosotros tenemos dificultad es someternos. Y no sé si solo soy yo o usted también, pero como que cuesta más someterme cuando las autoridades que me ponen a las que me tengo que someter se equivocan. ¿Sí? ¿Qué pensaría usted si le digo de que todo el evangelio tiene que ver con sumisión? Y si no, yo le pago, voy a hacer un pequeño paseo por acá, luego profundizo. Mire, dice que los hijos deben obedecer a sus padres, ¿sí? Dice que las esposas deben someterse a sus maridos, ¿sí? Dice que los miembros de la iglesia deben someterse a sus pastores, ¿sí? Dice que los empleados deben someterse a los empleadores, ¿sí? Dice que todos debemos de someternos al gobierno, ¿sí? Dice que los creyentes deben de someterse unos a otros. Y conclusión, que toda su creación debe someterse a Él, a Dios. Todo tiene que ver con sometimiento. Con razón nos encanta tanto estar bajo sumisión, ¿verdad? ¿Sí? O sea que todo lo que Dios manda, Dios quiere que nos sometamos. Entonces el diablo, que conoce la fórmula, dice, esto es bien fácil entonces, para que las personas no hagan la voluntad de Dios, que se rebelen. Y entra la rebelión. ¿En cuál equipo estamos nosotros? Ya lo hice pensar, ¿verdad? Ahora, imagínese usted que hay muchas razones que podemos argumentar nosotros para resistirnos a someternos a la autoridad imperfecta. Les dije que el tema era autoridad perfecta. Y la única autoridad perfecta es la de Dios. Entonces nosotros tenemos muchos argumentos para no someternos a las autoridades imperfectas. A mí me gusta muchas veces hacer prácticas con mi esposa. Ella me ayuda, le hago preguntas y no es que la uso de conejillo de India, sino que ella tiene mucho que aportar y muchas veces le digo, ¿qué tú pensarías sobre esto? ¿O qué tú piensas sobre esto? Y yo la agarro y le digo, mi amor, ¿cuál es el argumento que normalmente dan las personas cuando conociendo que está en rebeldía o que no se somete, no se quiere ver mal? Y pues llegamos a la conclusión que normalmente lo que hacemos es buscar las fallas, las imperfecciones de la autoridad a la cual tenemos que someternos. ¿Sí? Entonces, llega uno a la conclusión, o sea que no tener sumisión a la autoridad de un imperfecto está bien, de acuerdo a nuestra lógica. ¿Sí? Por ejemplo, si quien ejerce la autoridad es irracional, pues obviamente cualquiera se resiste y dice, ¿cómo me somete? Este tipo no piensa, solo manda y hay que hacer las cosas, ¿verdad? Y como que algunos, como tenemos mecha corta, va rápido, bim, bum. ¿Sí? Si por ejemplo tenemos ese tipo de autoridad que toca aquí, toca allá, se equivoca aquí, se equivoca allá, y es tu jefe. Y usted dice, no, pues si estar siguiendo ciegos, siguiendo a ciegos, y hasta digo, Señor, tú sabes que yo me quiero someter a ti, pero este líder que me pusiste, no güey. Y si es en casa, ¿verdad? Señor, yo te pedí ayuda idónea o el sacerdote, pero tenemos problema ahí.
Algunas veces tenemos casos donde quien es llamado a tener la autoridad no la entiende. Y eso los hombres sabemos muy bien. ¿Cuántos de nosotros entendemos lo que significa la autoridad de un sacerdote en casa? Algunos quizás no lo entendemos. Y testificamos y decimos, gloria a Dios, qué mujer es la que Dios me ha dado. ¡Wow! Si es que yo no me tengo que preocupar. Si ella va adelante y yo le doy gloria a Dios por mi esposa. No entiende que Dios le dio una autoridad, no porque manipule, sino para que vaya adelante, si es cabeza. Imagínense, un cuerpo con la cabeza atrás y la cola adelante. Y no es que la esposa es cola, estoy hablando del desorden que sucede por aquello de los malos entendidos, ¿verdad? Porque vi unas caras que me quedaron viendo ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa someternos a jefes que casi siempre nos dieron una instrucción o una autoridad, no llamemos jefe, una autoridad que nos da instrucción y siempre que hacemos lo que la autoridad nos manda, fracasamos? Y usted, no, pues la primera, seguir las instrucciones y fracasamos. Y la segunda, fracasamos, no, ahorita ya no. ¿Le ha pasado o no? Andamos rebotando de aquí para allá, sin estabilidad. ¿Qué pasa entonces con aquellas autoridades que tenemos y que no practicamos lo que luego le pedimos a los demás? Cuesta someterse, ¿no? Los veo bien pensativos ustedes. Porque algunas veces se puede dar eso. No tenemos integridad. Le pedimos a alguien que tome la medicina que nosotros ni siquiera la hemos visto de cerca. Mucho menos la hemos tomado. Y menos hemos visto los efectos de la medicina. ¿Verdad que cuesta someterse a ello? Eso va a crear de alguna manera resistencia. Pero ¿cuántas veces estamos bajo la autoridad o nos tenemos que someter a una autoridad que no está de acuerdo a nosotros o quizás realmente no está cualificada o calificada para ejercer la autoridad? Pero la persona cree que la tiene. ¿Le ha pasado? Yo creo que está pensando usted porque a todos nos ha pasado eso, en alguna manera, ¿verdad? Entonces, la que más nos gusta muchas veces es la autoridad de aquellos que somos muchas veces sometidos a una autoridad de un dictador. Aquel que el dictador no da opciones, sencillamente esto se hace porque se hace. Hijo, usted me hace caso porque yo soy su papá, punto. Y el hijo dice, aquí ya no tengo que obedecer por honra, sino que tengo que obedecer por miedo. ¿Sí? Y en el silencio el hijo está orando, Señor, o cambias a mi papá o mejor me quedo huérfano. Porque someterme a esta autoridad está difícil. Eso hace que muchas veces las personas podemos tener muchos comportamientos y le damos tantas explicaciones a los demás con tal de justificar el que somos rebeldes. Pero esa rebeldía no se nota. Ahora usted me va a decir, ¿y cómo usted me está llamando rebelde? ¿Qué? Eso que usted acaba de decir cuesta someterse a ese tipo de autoridad. Pero fíjese que lo que queremos ver acá es que hay una autoridad perfecta. Y entonces usted diría, bueno, y luego quiero llevar rápidamente al libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17. Porque usted dice, bueno, está bien, cuesta someterse a la autoridad de un imperfecto, de todos esos que usted mencionó y los que se le quedaron que no lo mencionó, que posiblemente el caso mío usted no lo mencionó, de personas que no es fácil someterse a esa autoridad. Pero si usted se va a Génesis, en el capítulo 2, versos 16 y 17, dice así, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La instrucción era: de todo árbol del huerto podrás comer, mas no del árbol de la ciencia, del bien y el mal. Una sola instrucción. Note esto, la autoridad era Dios. ¿Es Dios perfecto? Claro que sí. La autoridad era Dios. ¿Le había dado todo al hombre? Claro que sí. Y para no hacerse bola ahí con el hombre, le da una sola instrucción. ¿Y qué pasó en la respuesta del hombre? No la pudieron obedecer. ¿Qué concluimos con esto? Que la falta de sometimiento no necesariamente tiene que ver con que sea una autoridad imperfecta o una autoridad perfecta. Tiene que ver con una actitud del corazón del hombre. Hello. Muchos de nosotros nos cuesta someternos y no culpe a la mala autoridad, ni vamos a culpar a Dios. Es que nosotros necesitamos cambiar. Mi esposa decía en un instante, Dios quiere formar nuestro carácter, disciplinarnos, porque quiere bendecirnos. No hay bendición si no hay sometimiento. Si se va a la Biblia va a encontrar que Dios puso un orden, incluso estableció diferentes tipos de leyes al pueblo, a fin de que al someterse a ellas fueran bendecidos. Cuando el hombre agarra todo el desorden que habla Génesis, lo primero que establece es un orden para que toda su creación se sometiera a ese orden. Los que están en las cárceles porque de acuerdo a la ley han tenido problemas para someterse. Y dice, pues le ponemos límites. Y dentro de esos límites le ponemos otros límites. Y el que está en una cárcel tiene los límites exteriores, pero tiene límites internos también. Dios trabaja con nosotros poniendo orden, y el orden de esta autoridad perfecta debiésemos de obedecerla para ser bendecidos. Por eso es que las bendiciones que Dios pone van siempre acompañadas con límites, normas, principios. Ahora el hombre establece formas de cómo hacer que la gente se someta. Los dictadores ponen miedo. O se somete o se somete. Pero muchas veces hay otras formas. Algunos padres usan hasta dulces para que el hijo se someta. Usan métodos. El problema es que al igual que un pet, la persona se acostumbra, y disculpen la ilustración, a el premio, a la retribución para hacer lo que va a hacer. No es un sometimiento del corazón, sino que es un cambio de actitud por conveniencia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber, queremos ser bendecidos. ¿Cuándo queremos ser bendecidos o bendecidos acá? Amén. Todo, ¿verdad? A someternos. ¿Qué dice Dios con su palabra? Escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas encontráis la vida eterna. ¿Lo hacemos? A someternos, si no lo hacemos. ¿Qué dice sobre la oración? Que dice, búsquese por todos lados y va a encontrar que todas las instrucciones de Dios tienen que ver con no leerlo y aprenderlo, es someternos. ¿No es verdad que muchos de nosotros tenemos consecuencias de la desobediencia por no someternos a una autoridad cuando ya sabíamos lo que teníamos que hacer? Ahora, la pregunta es, ¿vamos a ser iguales o vamos a cambiar? Dios ha prometido bendecir a su iglesia, y cuando Dios bendice a su iglesia, está hablando de individuos. A eso nos incluye a nosotros, a usted y a mí. ¿Cuántas veces le estamos pidiendo a Dios lo que le llamamos bendición? Y dice el Señor, yo tengo la bendición para ti. El problema es que tú te tienes que someter para seguir las instrucciones que yo doy a fin de yo entregarte la bendición. Entiendo que el silencio significa que usted está gozoso.
Dice, gracias, Señor. Porque algunos ya en naturaleza tenemos problemas para someternos. ¿Verdad? Hasta con los animalitos. Solo porque el animalito se le atraviesa a usted, en vez de dar la vuelta a usted, dice, ¡pah! Pequeños detalles en el corazón de nosotros. Por cierto, hay personas que en cierta ocasión me dijo alguien, le digo, ¿te dijeron esto? Sí, me dijo. ¿Y por qué no lo hiciste? Realmente no me gustó como me lo pidió. Ok. ¿Te convenía o no te convenía? Viéndolo bien, sí, pero honestamente es que no sé, no me gustó como me lo pidió. ¿Le ha pasado eso a usted? Y aquí vamos a hablar, usted no sabe lo que le voy a decir. Mi esposa me decía, yo sé, te tienen que pedir como te lo pidieron, vas a reaccionar lo opuesto de lo que te pidieron, vas a terminar haciendo lo opuesto. ¿Le pasa a usted o no? Que algunas veces ustedes, porque me piden esto, voy a hacer lo contrario. Pero, obviamente, que después de este mensaje todos aquí salimos renovados. Amén. Estoy pidiendo bendición. Tengo que aprender a tener sumisión. Toda persona que quiera ser bendecida debe de ser obediente a la instrucción de Dios. Toda persona a la que el diablo quiere destruir le va a levantar la desobediencia a la instrucción de Dios y la rebelión en contra de ello. Ahora, ¿cuántas veces estamos en rebeldía, pero nosotros no queremos aceptar que lo estamos? Porque eso no nos hace ver bien. Ahora, yo les dije al principio que la Biblia ya instruye con respecto a esto. Y el libro de Efesios, capítulo 6, verso del 1 al 3. Efesios, dice la palabra del Señor. Vamos a empezar con la nueva generación. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. La vez pasada lo leíamos, que este es un mensaje para los padres que están orando por sus hijos, se siente muy bien. Amén. Verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Verso 3, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Padres, ¿alguna vez le hemos dicho eso a nuestros hijos? Los pastores lo hemos enseñado mucho. Cuando hablamos con los hijos, le hablamos de lo que Dios manda, de lo que Dios instruye, de lo que hay que hacer y de la bendición de hacerlo. Amén. Bueno, las esposas, las madres dirán, bueno, gloria a Dios porque el Señor hizo provisión en la palabra para que nuestros hijos aprendan a someterse a ella. ¿Dónde está el detalle? Que muchas veces nuestros hijos, pues obviamente ven que nosotros somos una autoridad imperfecta, con tantas fallas que todas estas instrucciones que la Biblia dice, nosotros no tenemos, de acuerdo a ellos, el carácter moral para quererlas implementar. Entonces, el ser hacedor de la palabra nos reta a nosotros. En otras palabras dice, si yo me someto a mi papi, entonces mi papi me imagino que se va a someter a su autoridad. Ve el orden. El hacer lo contrario, pedir que ellos se sometan y yo no someterme, pues obviamente me pone en desventaja, porque tarde o temprano el hijo, aunque me ame mucho, pues no me va a creer. Lo voy a dejar sordo con mis hechos y no con mis palabras. Eso es lo que debiese ser. Pero sacamos la palabra. Ahora, dice ahora, los hijos se agachan en este momento, las esposas sacan pecho. Ahora venimos con las esposas. Libro de Efesios, capítulo 5, verso 22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. ¿Ok? Alguien me dijo una vez, no, es como yo no me someto a Dios, entonces no tengo problema. Porque ahí dice que me someta a mi esposa como al Señor. Y como no me someto al Señor, pues entonces no tengo problema no someterme a mi marido. Esa no es la intención del verso. Lo que está diciendo aquí es que hay un punto de referencia en donde el Dios perfecto, el que da todo por el bien nuestro, se pone como punto de referencia. Mire, 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, ya Pedro
dice eso. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, eso es para aquellos casos donde pues no está convertido la otra persona, dice, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Esto suena como mero machista para cualquier movimiento actual. Pero ese no fue el propósito de Dios al dejarnos esta palabra. Es que muchas personas llegamos al conocimiento de Dios muchas veces después que hicimos un negocio sin sometimiento a Dios. Un día de estos en una clase uno de los líderes decía eso. No, si nosotros nuestro trato, nuestro negocio y nos juntamos, lo hicimos estando fuera del evangelio. Ahora que ya llegamos al Señor, veníamos con el montón de maletas y consecuencias del pasado. Y ahora resulta que teníamos que esperar la bendición de Dios. Y la misericordia de Dios es tan grande que a pesar de que muchos de nosotros veníamos con secuelas del pasado, cuando tomamos decisiones en desobediencia, cuando venimos a Él y nos arrepentimos y venimos ahora a ser hacedores de esa justicia eterna, Dios nos prepara para que podamos someternos a la autoridad de Él y podamos bendecir a los demás. Eso es lo lindo de Dios. Conozco casos de ministros que vivieron una vida desordenada, pero que ahora le sirven al Señor. Pero hay casos donde uno siempre empieza. Yo no sé cuál es su caso, las parejas. Posiblemente uno se convirtió y por ese que se convirtió, oró, obedeció a Dios y ganó esas almas, las llevó y hasta que se convirtieron al Señor. Ahora son parejas. ¿Verdad? Por cierto, en cierta ocasión una pareja hasta usaban eso como una herramienta como látigo para su pareja cuando tenían conflictos. Porque ciertos se convertían, pero usted sabe que siempre hay esas expresiones de amor mero grotescas que suceden en una pareja muchas veces, ¿no? Con palabras o con hechos. Y en esta ocasión la persona le dice a la otra, tú deberías estar agradecido, porque tú conociste al Señor gracias a que yo me convertí y yo te aguanté hasta que llegaste. Así que hasta en eso estaba usándolo como herramienta de ataque. Así que, pero hay otro caso que menciona acá, y es cuando los miembros de la iglesia deben de someterse a la autoridad. Casi estos temas, este verso casi no lo leo yo porque pues hay personas que entiendo que muchas veces las personas en autoridad como pastores podemos ser manipuladores y podemos muchas veces no inspirar o ser íntegros o ante la observación de las personas no ser íntegros y eso cuestionar nuestro carácter. Pero la bendición viene acá. Dice 1 Corintios capítulo 16, versos del 15 al 16 primeramente. Dice, bien saben los de la familia de Estefanas, fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Que se pongan a disposición de aquellos. Ahora, este personaje, Estefanas, fue un líder, un padre, y toda su familia se convierte en esta ciudad. Fueron pioneros y ahora aquí Pablo está recomendando a los demás que se sometan y que sigan el liderazgo o el ejemplo de estos que habían sido pioneros. Dentro de el cuerpo, los miembros de la iglesia deben de someterse a fin de ser bendecidos. Muchos de ustedes han pasado experiencias o tienen más tiempo en el Señor y Dios obviamente les ha dado ciertas herramientas, ciertos medios a través de los cuales pueden bendecir a los nuevos. Y muchas veces en la iglesia hacemos eso. Le decimos, fuera bueno, gracias por venir a estar acá, pero fuera bueno que tú busques el consejo de esta pareja, tiene más experiencia y todo eso. Obviamente que hay casos donde uno pues quisiera decirle, ¿sabes qué? No te acerques a esta pareja porque no te va a dar buen ejemplo. Pero aquí es un caso de donde había que someterse a alguien que con su testimonio podía hacer de bendición. Hebreos capítulo 13, verso 17, dice esto. Hebreos 13, verso 17.
obedezcan a sus dirigentes, ¿sí? Y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. ¿Alguna vez nos hemos quejado por los errores de nuestras autoridades? En la iglesia, en su trabajo, donde quiera que se mueva. Donde hay una investidura de autoridad, muchas veces nos hemos quejado. Pero vengámonos dentro de la iglesia. Esto es una iglesia de imperfectos. ¿Sí? Una imperfección que no es justificación para ser negligentes de no cambiar y mejorar. Por eso Dios nos está retando a escudriñar la palabra, a orar, a cambiar, a corregir, a fin de ser más efectivos dentro del ministerio. Porque es más fácil que te escuchen, que me escuchen cuando yo testifico de una medicina que yo me estoy tomando y de una sanidad que yo he experimentado. Con libertad puedo testificar del milagro de Dios en mi vida porque yo lo viví. Si usted lo cree o no lo cree, ese es su problema. Amén. Cuando yo he experimentado algo, posiblemente alguien lo va a cuestionar aún. Pablo, aún habiendo cambiado su estilo de vida y habiéndose sometido a Dios y venir ahora a ser luz en medio de las tinieblas, todavía habían personas que cuestionaban su carácter. Porque hay personas que se retrocedía y veía el pasado y se recordaban de aquello que había hecho Pablo e ignoraban que Pablo ya había cambiado. Quizás muchas veces van a cuestionar eso, pero nosotros tenemos que ser íntegros. Y créanlo, Dios honra a los que le honran. Y muchos de nosotros quizás somos esclavos buscando la justificación de los hombres y no la justificación de Dios. Y por eso muchas veces hacemos prácticas que agradan a otros a fin de que haciendo lo que agrada, ahora obedezcan nuestra autoridad. Una autoridad que es cuestionada porque Dios dice, quizás usted no está haciendo lo que yo le mandé. Entonces no se trata de primero agradar a las personas. Créalo. Y yo lo he dicho muchas veces acá. Cuando Dios te va bendiciendo, los que son dueños de empresas saben que muchas veces usted, por la autoridad que tiene ahora como empresario, tiene que dar instrucciones que su obrero no quiere obedecer. Y así sucesivamente. Mire lo que dice acá, Efesios capítulo 6, verso 5. Esclavos, había esclavitud en ese entonces. Obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. Colosenses capítulo 3, verso 22. Y luego 1 Pedro 2, 18. Dice Colosenses 3, 22. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Reto para nosotros. 1 Pedro 2:18. Criados, sométase con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos. Aquí es el reto. Y comprensivos. A eso es fácil hacerles caso, sino también a los que son insoportables. Y detrás de esto que parece incómodo, hay una bendición. Quizás posiblemente mientras tú te sometes a ese que es insoportable y difícil, alguien arriba de esa autoridad está viendo tu condición y está viendo que hay bendición para ti porque tú eres diferente. Los errores de otros no justifican los nuestros. Las desobediencias de los demás no justifican las nuestras. Porque los demás se pongan en rebeldía a la autoridad, no podemos hacer nosotros lo mismo.
porque estamos perdiendo la bendición. Romanos capítulo 13, versos del 1 al 5, para lo que nos gusta. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas. No, pero esos no conocen del Señor. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Hay excepciones, hay casos muy difíciles. Dice, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. En aquel entonces, aquí habla de un trasfondo histórico de cómo se vivía antes. Muchas cosas han cambiado, pero aunque muchas veces el hombre se equivoque y es injusto, tenemos que tratar de ser nosotros íntegros delante de Dios para que Dios apruebe nuestra conducta delante de Él, a pesar que los demás están mal y van a rendir cuentas tarde o temprano. Porque si usted y yo somos obedientes a Dios, créalo. Si yo me justifico delante de Dios, créalo. Dios se va a encargar de justificarme delante de los hombres o tomar venganza por mí. Mía es la venganza, dice el Señor. No podemos pecar para poder justificar la falta de los demás. 1 Pedro capítulo 2, versos 13 al 14. Dice acá, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad. Gloria a Dios. Ahora, o a los gobernadores que Él envíe para castigar a los que se hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Ya hablamos de los hijos, con los padres, las esposas, los empleadores y empleados. Pero ahora vengámonos a casa nosotros. Efesios capítulo 5, verso 21. Vamos a leer luego 1 Pedro 5, 5. Y dice acá, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Cuesta, ¿no? Porque muchas veces nosotros menospreciamos la creación de Dios. Menospreciamos a las personas porque no entendemos que cada persona es importante para Dios, no importa la condición en la que esté. Porque Dios tiene un plan. Y cuanto más necesita la persona, más nosotros tenemos que estar dispuestos a servirles. Y quizás digamos, ¿cómo me someto a los demás? Empecemos porque cada uno tiene dones. Y dentro de esos dones muchas veces ellos nos ministran. Cierta ocasión en un altar nos llamaron a los ancianos para poder orar por alguien. Y esta persona inmediatamente nos puso la mano de frente y dijo, no, ustedes no van a orar por mí. Tenía sus propios conceptos. En aquel entonces quizás algunos pensarían mal. Ahora entendemos nosotros que hay doctrinas y hay cosas. Pero someternos los unos a los otros, eso trae bendición. Algunos tenemos dificultad para trabajar en la edificación del cuerpo porque no nos podemos sujetar. Yo testificaba un día de estos que estaban en la oficina y una hermana se alarmó porque el pastor Guillermo estaba haciendo algo en la cocina y yo estaba limpiando el baño. Y la persona llegó. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Y cuál es el problema, pa? Si es para la edificación del cuerpo. Obviamente todos somos diferentes y no le voy a decir que usted haga lo mismo. Pero en mi caso particular no tuve problema con ello.
Pero usted tiene otras áreas en las que posiblemente yo no me siento cómodo, pero usted la hace. Porque estamos viendo al cuerpo. Y al hacer eso, nos estamos sometiendo a Dios. Estamos edificando a los demás. 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Dice él, asimismo jóvenes, sométanse a los ancianos, jóvenes que están acá. Cuanto más viejo luce, aunque no lo esté, tiene algo especial que tú no tienes y que no se alcanza ni con los títulos, ni con el dinero, ni con el conocimiento, sino con la experiencia, la sabiduría que da el haber vivido, muchas veces equivocándose y corrigiendo el camino. Dice, sométanse a los ancianos, revístanse a todos de humildad en su trato mutuo. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos, que casualmente no vinieron hoy. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Eso sí venimos. Amén. A someternos a la autoridad de Dios. Eso es lo que Dios espera, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Pero dice, no ofrezca a los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. La lengua tiene su uso normal. No la usamos de la manera anormal. Si somos cuerpo es para honra y gloria de Él. Y que lo que digamos de alguien más, Dios dé testimonio de que estamos honrando. Aquí se envuelve un montón de pecados como la hipocresía. Cuando le dice a alguien, wow, y le elogia, pero tal vez está mintiendo. La lengua tiene su propósito. Los miembros del cuerpo tienen su propósito. Y todo tiene que ser para honrar al Señor. Pero ahora viene y termino con esto. Romanos capítulo 6, verso 13. Y aquí viene y nos pone en la parte final. 6, 13 del libro de Romanos. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Santiago 4:7 continúa acá y dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La autoridad perfecta es la de Dios. Hace unos días fuimos testigos de lo que Dios hizo en un evento de mujeres. No hay cosa más triste que alguien en rebeldía esté predicando el evangelio, porque son dos cosas totalmente opuestas. Y esto nos reta a cada uno de nosotros, porque el evangelio es la obediencia, la sumisión a la autoridad de Dios, y la rebeldía es lo opuesto de lo que Dios manda. Pero muchas veces nosotros ignoramos eso, y nosotros estando no en sumisión, en desobediencia a lo que Dios manda, nos paramos y enseñamos y predicamos un evangelio de obediencia. Esas son dos cosas totalmente opuestas. Eso no puede funcionar, y cualquier momento, en cualquier situación en la que yo me siento que estoy en desobediencia, tengo que hacer algo porque estoy perdiendo bendiciones. Es que me da vergüenza. ¿Qué importa? Es preferible pasar por la vergüenza una vez y no perder la bendición por estar en rebeldía. Pueblo, Dios tiene cosas lindas. Muchas de las cargas que tenemos es porque hemos dejado de someternos a la voluntad de Dios. Hemos querido someter el plan nuestro y que Dios lo apruebe.
hemos querido acomodar las cosas a nuestra manera y que luego venga Dios con la bendición. Dios no puede aprobar los planes de alguien que está en rebeldía, que se ha opuesto totalmente a lo que Él ha establecido. Y pueden ser pequeñas cosas. Dios quiere bendecirnos. Revisemos, ¿nos estamos sometiendo al plan de Dios o no? Dios te está hablando hoy. Dios me ha hablado a mí. Y esto sigue. Porque la vida del hombre debe de ser en obediencia a Dios. Ahora, ¿cómo sé cuál es la obediencia de Dios? Perdón, en la voluntad de Dios, si yo no me relaciono con Él. El diablo está tomando ventaja en pequeñas cosas para robarte la bendición. Y si tú no te has dado cuenta, te vas a apartar de Dios o vas a apartarte de hacerlo de Dios y vas a perder tu bendición. Y créalo, es más fácil destruir que edificar. Y el diablo vino para matar, robar y destruir. Y tu desobediencia, mi desobediencia, es la que el diablo va a usar siempre para poder destruir la bendición. Póngase de pie. Padre, gracias. Señor, en el nombre de Jesús, yo pido por este pueblo. Hay una autoridad perfecta y la tuya, Señor. Tú conoces, Señor, nuestra vida. Tú conoces, Dios mío, los planes que tienes para nosotros. Señor, yo te pido en esta hora que tú trabajes con cada uno de los que aquí estamos. Señor, con cada uno de los que quizás de una manera u otra nos hemos revelado a tu autoridad. Por no negarnos a nosotros mismos. Hemos pasado quizás consecuencias y las hemos justificado, aunque entendemos que tú quieres que enderecemos caminos. Padre, en esta hora yo te pido que hables a cada uno de los que aquí están. Señor, que al igual que en mi caso, como experiencia personal, tú has trabajado con mi actitud, con mi carácter, con mis deseos, con mi voluntad, que van en contra de la tuya. Dios mío, yo te pido que tú ministres a cada uno, Padre Santo. Porque, Señor, tú dices que tú bendices al humilde, pero ves de lejos al rebelde, al orgulloso, al que se resiste a someter tu voluntad. Si tú no conoces del Señor o te has apartado ahí, yo quiero hacerte un llamado hoy. Si tú dices, Señor, reconozco que he estado en desobediencia a ti. Reconozco que me he apartado. Reconozco que quizás aunque he estado congregándome, estoy en rebeldía porque estoy en contra de lo que tú has establecido. Este es el día para que le pidas perdón. Este es el día para que le pidas perdón. Y suéltate con libertad. Deja que Dios te use. Dios quiere usarnos, pueblo. Nos vamos a reunir porque queremos levantar un ejército que no solamente crea esta palabra de que nos ha mandado Dios a llevar el mensaje del evangelio, sino que se niega a sí mismo, se somete a la voluntad de Dios y dejar que Dios nos use como instrumentos, como canales de bendición para traer el mensaje del evangelio con un corazón correcto, entendiendo que cada persona que viene a la iglesia no son nuestros hijos, son hijos de Dios, y Dios nos manda como pueblo a ministrarlos, a servirles, a estar en obediencia a Dios primeramente para recibir las instrucciones de Él. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios mío, por cada persona que está viéndonos en otras ciudades, Padre, bendícelos. Padre, que toda rebeldía, que toda desobediencia que el diablo ha usado para robarle la bendición, que ellos puedan arrepentirse hoy, Dios mío, reconocerte, Dios mío, tu autoridad, que tú eres la autoridad perfecta que siempre busca el bien de sus hijos, Padre Santo, que puedan congregarse en una iglesia para ser bendecidos y edificados, Padre. Gracias te doy, Dios mío, por ellos. Hermanos que están acá,